Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jaime y bueno, hoy les traigo una receta súper simple, súper sencilla, pero muy rica. Y se trata del kimchi. ¿Qué es el kimchi? Bueno, el kimchi es un conjunto de vegetales fermentados que nos lo trajeron los coreanos. Y bueno, es muy simple, es una base de chile con salsa de pescado, ajo, jengibre, otros ingredientes que les voy a dar más adelante. Y bueno, pues usamos un tipo de repollo o lechuga especial de ellos, pero si no tienen eso, bueno, ya les explicaré más adelante otros ingredientes que pueden utilizar para sustituir esto. Y bueno, aquí les tengo el video, espero les guste. Vámonos. Let's go. Bueno amigos, estamos de regreso y aquí les tengo los ingredientes que necesitamos para hacer nuestro kimchi. Bueno, primero que nada necesitamos media taza de agua, necesitamos 2 cucharadas de sal más 1/4 de taza de sal. Ahorita les explico por qué necesitamos tanta. Necesitamos una cucharadita pequeña, ya sea de té, de harina de arroz. Necesitamos 2 cucharadas de azúcar. Necesitamos una zanahoria pelada. Necesitamos 8 ajos pelados, necesitamos un pedacito de jengibre, es aproximadamente 20-25 gramos, necesitamos una cebolla verde de estas, o sea, vamos a usar únicamente lo que es el rabo, necesitamos un rábano coreano. Si no tienen este o no pueden encontrar este, no se preocupen, pueden usar el rábano, digamos en México, el rojito, pueden usar ese, también sale muy bueno. Necesitamos una cebolla mediana, regular. Necesitamos salsa de pescado. Necesitamos el ingrediente principal, que es este. Es el repollo napa, se llama. Y bueno, a lo mejor también este va a ser un poco complicado para muchas personas encontrarlo. No se preocupen, pueden usar el repollo regular. Yo aquí tengo un poquito más de 1 kilo, son como 1 kilo 200 gramos. Bueno, también necesitamos una media taza de chile coreano. Es como chile quebrado, entonces bueno, mucha gente a lo mejor tampoco puede encontrar esto. No se preocupen, traten de encontrar chile ya sea cascabel o chile guajillo, un poco quebradón, usen ese. No les recomiendo que usen chile pasilla o chile ancho porque va a cambiar el color del kimchi y aparte son sabores muy fuertes que le va a cambiar totalmente el rollo a lo que estamos haciendo. Y bueno, también van a necesitar una jarra de vidrio. Les recomiendo que sea de vidrio, no de plástico, porque el vidrio no deja entrar otros sabores ni deja salir los olores del kimchi. Como va a ser algo fermentado, es mucho más seguro que lo pongan en una jarra de cristal y recuerden que esté bien lavada para que no se nos contamine nuestro kimchi. Bueno, enseguida lo primero que vamos a hacer, porque se tarda mucho tiempo, es vamos a cortar el repollo. Le voy a sacar lo que es el corazón, eso no lo ocupamos. Igualmente, si están usando repollo regular, sácale el corazón. Ya después de aquí lo vamos a cortar en cuadros, no tan chicos como nuestro uno, aproximadamente algo así, para que lo vean, perdón, algo así. Entonces voy a poner todo aquí. Ok, ya tengo todo mi repollo aquí. Lo que voy a hacer es lo voy a mojar, a lavar todo bien. Después le quito el exceso de agua y le voy a poner la sal, el 1/4 de taza de sal a todo y lo voy a revolver y lo voy a dejar reposar por mínimo de 2 horas. Bueno amigos, continuamos y como ven pues ya aquí tengo mi repollo con la sal, lo revolví muy bien y lo voy a dejar reposar por mínimo de 2 horas. Y bueno, ahora vamos a cortar el resto de los vegetales. Primero voy a ir con el cebollín o cebolla verde. Únicamente vamos a usar la parte verde y la vamos a cortar como del tamaño de medio dedo, así. Únicamente la parte verde la voy a poner en este contenedor de mientras. Bueno, ahora la zanahoria igualmente va a ser delgada, la voy a cortar en 3
partes. Bueno, esta hacia abajo, muy delgadito, lo más delgado que puedan cortarlo. Cuidado que no se vayan a cortar. Y bueno, ya que la tenemos así, la voy a cortar nuevamente a lo largo, delgadita. Bueno, nos va a quedar como en palitos y también va a ir junto con el cebollín, el rábano coreano. Entonces nada más voy a usar la mitad. Si ustedes van a usar del otro rábano, del rábano rojito de bolita, pueden usar unos 5 o 6 para esta cantidad. Bueno, lo voy a cortar igualmente en rodajas, no tan gruesas. Bueno, ya estas, igualmente como ven, miren, las voy a cortar ahora en palitos. También delgados. Bueno, también la vamos a poner con el resto de los vegetales. Bueno, ahora tenemos la cebolla regular. Esta simplemente la vamos a cortar a la mitad. La vamos a pelar. Y la vamos a cortar en juliana. Igualmente el mismo gruesor que estemos cortando los demás vegetales, para que cuando empiece a fermentar se fermenten todo al mismo tiempo y en combinación. Y también la vamos a agregar junto con los demás aquí. Bueno amigos, pues continuamos y como ven ya aquí tengo cortados todos mis vegetales, tanto como la cebolla, la zanahoria, el cebollín verde y el rábano. Y bueno, quería también comentarles algo. Si por algo no quieren o no les gusta el rábano, lo que pueden usar también, pueden usar jícama, es muy recomendable. Yo la he utilizado anteriormente. Entonces si no encuentran el rábano coreano o no les gusta el rábano regular, bolita, pueden usar jícama también. Bueno, como ya ven, aquí tenemos tres cosas. Aquí tengo mi repollo con la sal todavía reposando, tengo mis vegetales cortados y aquí tengo mi ajo con el jengibre. Lo pueden cortar a mano o lo pueden meter en el procesador, que quede súper bien molido. Si se hace como una pasta, mucho mejor. Y bueno, el último paso ya para poner todo junto es el siguiente. Voy a utilizar una olla pequeña donde voy a poner mi agua a hervir. Y bueno amigos, ya que nuestra agua está hirviendo, aquí tengo la azúcar, las 2 cucharadas de azúcar se la voy a agregar. Y también tengo la cucharadita pequeña de harina de arroz, también se la voy a agregar. Bueno, con la ayuda de un globo vamos a batir bien y vamos a dejar que espese. Se va a hacer un tipo de engrudo o de gelatina. Ya que esté así o que tenga la consistencia así, la vamos a sacar y la vamos a dejar enfriar completamente. Bueno amigos, continuamos y bueno, ya aquí tengo la mezcla que hice en la estufa con la harina, con el azúcar y con el agua. Bueno, es un tipo de engrudo pero no es tan grueso, entonces chequen eso. Lo que voy a hacer ahora, aquí tengo mi contenedor donde vamos a mezclar ahora sí todos los ingredientes. Ya tenemos todo cortado, ya tenemos todo molido. Entonces aquí vamos a poner todo. Lo que hice con la lechuga o el repollo más bien que tenía yo aquí, lo enjuagué después de las 2 horas con agua fría y le traté de quitar lo que más pude, el exceso de sal, con lo que lo salamos y se vio como que se marchitó. No se preocupen, así debe de ser. Igualmente si usaron el otro repollo es exactamente lo mismo, se va a ver como que se va a deshidratar, se va a marchitar. Lávenlo bien, déjenlo que se escurra bien y bueno, esto es lo que sigue. En este contenedor voy a agregar la mezcla de la harina con el agua y el azúcar. Voy a agregar el ajo y el jengibre que molimos. Voy a agregar la media taza de chile quebrado, ya sea que usen el coreano, ya sea que usen el guajillo, ya sea que usen el cascabel. No les recomiendo que usen el puya, que se llama, porque es un poquito muy picante, entonces posiblemente les arruine el kimchi. Pero bueno, aquí está, también voy a agregar la media taza. Por último voy a agregar 2 cucharadas de la salsa de pescado.
mucho cuidado con esto, no le agreguen demasiado porque tiene un sabor muy fuerte, entonces pueden también arruinar el kimchi porque es muy fuerte el sabor. Si lo quieren, lo pueden oler y va a oler como desagradable al olerlo, pero le da muy buen sabor a la comida. Bueno, pues con ayuda del globo voy a mezclar muy bien todo ya aquí. Y bueno, se me olvidó decirles para qué nos va a ayudar la mezcla que hicimos con la harina, el azúcar y el agua. Bueno, este engrudo nos va a ayudar a que la salsa al final, lo que es el chile, el jengibre y el ajo, se pegue un poco más a la lechuga o al repollo y no se quede como nada más flotando ahí. Entonces se va a pegar a la lechuga, lo va a fermentar y va a saber más rico. Entonces bueno, aquí ya tengo todos los ingredientes revueltos. Enseguida voy a agregar los vegetales que cortamos aquí, todos. Y voy a traer el repollo para agregar aquí también. Aquí lo tengo ya estilado y todo, lo voy a agregar aquí. Bueno, lo único que voy a hacer, lo voy a mezclar todo y regreso con ustedes. Bueno amigos, continuamos y como ven ya aquí tengo mi repollo junto con los otros vegetales y la salsa que habíamos hecho anteriormente, todo revuelto. Lo único que se me olvidó comentarles es que cuando le agregué la salsa de pescado también le agregué la última cucharadita de sal que habíamos puesto al lado. Hay que agregársela aquí y revolverlo todo. Y bueno, como les dije anteriormente, lo único que queda hacer es meterlo en nuestra jarra de vidrio. Recuerden, les recomiendo que sea de vidrio porque es algo fermentado, es algo muy delicado. Meterlo en la jarra de vidrio, taparlo muy bien, meterlo al refrigerador. Yo les recomiendo por un mínimo de 3 días para que empiece a soltar ese saborcito que distingue al kimchi. Hay gente que se espera hasta una semana y realmente ya sabe a kimchi, pero bueno, si ustedes no pueden esperar una semana, les recomiendo que por lo menos 3 días. Y bueno, pues ya lo último que me queda decirles es muchas gracias por ver este video, muchas gracias a la gente que se ha suscrito, a la gente que me ha dejado sus comentarios. Y bueno, no se olviden de dejarme comentarios acerca de este video en la cajita. No se olviden de dejarme sus preguntas también, las contestaré lo más pronto posible. Y bueno, si hay gente que todavía no se suscribe y le gusta este tipo de videos o tengo otros videos en el canal que a lo mejor te puedan gustar, suscríbanse. Y bueno, espero verlos en otros videos. Muchas gracias. Adiós.